Imagina sostener en tus manos el destino de tus 3 hijos y que éste tenga la forma de una llave oxidada y fría. Isabela creía que había tocado el fondo más oscuro de la existencia. Sin casa, ahogada por las deudas de un hospital que no pudo salvar a su esposo, y con 3 niños temblando de hambre en medio de la nada, su única herencia era una ruina sobre ruedas. Todos se burlaron de ella. Le dijeron que ese viejo autobús escolar era chatarra, un insulto final de un pariente loco. Pero no sabían que, bajo el polvo de décadas y el óxido del abandono, en el asiento número 30, se escondía un secreto capaz de cambiarlo todo, o de destruirlos para siempre. ¿Te atreves a subir y descubrir la verdad? La lluvia no caía, castigaba. Golpeaba el techo de metal del viejo autobús con la furia de 1000 martillos invisibles, creando una sinfonía ensordecedora que impedía pensar, que impedía soñar. Los limpiaparabrisas, vencidos por el tiempo y la tormenta, se habían rendido hacía media hora, dejando a Isabela conduciendo prácticamente a ciegas por aquel camino de tierra que serpenteaba hacia lo alto de la montaña. El motor, que había tosido y rugido como una bestia moribunda durante los últimos 50 kilómetros, dio una última sacudida violenta. Un estruendo metálico resonó en la cabina, seguido de un silbido de vapor que escapó del capó, y luego el silencio. Un silencio absoluto y aterrador, solo roto por el implacable repiqueteo del agua contra el cristal y el aullido del viento que mecía el pesado vehículo como si fuera una pluma. ¿Mamá? La voz de Miguel, su hijo mayor de 12 años, surgió de la penumbra trasera. Intentaba sonar valiente, intentaba ser el hombre de la casa que el destino le había obligado a ser antes de tiempo, pero el temblor en su voz lo delataba. ¿Por qué paramos? Ya llegamos. Isabela apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Cerró los ojos un instante, rogando a un Dios que parecía haberla olvidado que el motor volviera a arrancar. Giró la llave 1, 2, 3 veces. El sonido del arranque era agónico, un lamento mecánico que se ahogaba en la nada. Muerto. El autobús estaba muerto. «No, mi amor», susurró Isabela, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Se giró hacia atrás forzando una sonrisa en la oscuridad apenas iluminada por los relámpagos. El autobús necesita descansar un poco. Es un viejito gruñón, ya lo saben. «Tengo frío, mami», gimió Bento, el pequeño de 4 años, acurrucado contra su hermana Clara. Clara, de 8 años, abrazaba al pequeño con fuerza, sus grandes ojos fijos en la negrura que se extendía más allá de las ventanillas empañadas. «Aquí no hay nada, mamá, ni luces, ni casas, estamos solos». La frase de su hija se clavó en el corazón de Isabela como un puñal de hielo. «Estamos solos». Esas 2 palabras resumían los últimos 6 meses de su vida. Desde el accidente que se llevó a su esposo, la vida de Isabela se había desmoronado ladrillo a ladrillo. Primero fueron los ahorros, devorados por facturas médicas inútiles. Luego, la casa, embargada por el banco sin una pizca de piedad. Y finalmente, la caridad de los amigos, que se agotó más rápido que el dinero. Mientras el viento sacudía el autobús, la mente de Isabela viajó, en un breve y doloroso destello, a la oficina del notario, hacía apenas 3 días. Recordaba el olor a caoba y a naftalina. Recordaba la mirada condescendiente del abogado al leer el testamento de su tío abuelo Augusto. El tío Augusto, la oveja negra de la familia, el inventor loco, el paranoico que desapareció en las montañas hacía una década. A mi sobrina nieta Isabela, la única que nunca me miró con lástima, había leído el abogado con voz monótona. Le dejo mi posesión más preciada, mi autobús, el errante. Puede parecer óxido a los ojos del ignorante, pero es un refugio para el corazón valiente. Cuídalo, y él cuidará de ti. Isabela recordaba haber sentido una mezcla de gratitud y desesperación. Un autobús, un vehículo viejo y destartalado del año 1978. Eso era todo lo que tenía para proteger a sus hijos del invierno que se avecinaba. Sin dinero para un alquiler, había cargado las pocas maletas que les quedaban.
Había comprado comida barata con las últimas monedas y había conducido hacia las coordenadas que el tío había dejado anotadas, buscando un terreno baldío donde nadie los echara. Y ahora estaban varados, sin señal en el celular, con el tanque seco y la esperanza congelada. «Vamos a estar bien», dijo Isabela más para sí misma que para ellos. Se soltó el cinturón de seguridad y se puso de pie en el pasillo estrecho. El aire dentro del autobús ya se estaba enfriando rápidamente. «Miguel, busca en la mochila las mantas que nos dio la señora de la iglesia. Clara, saca las galletas. Vamos a hacer un campamento aquí mismo. Será como una aventura». Se movió hacia el fondo del autobús. Los asientos estaban cubiertos de un vinilo verde, agrietado por los años, con el relleno de espuma asomando como heridas abiertas. El olor a humedad y a aceite viejo impregnaba el aire. Isabela necesitaba espacio para acomodar a los niños. Los primeros asientos estaban fijos, pero recordaba que el tío Augusto había modificado la parte trasera para cargar sus extraños artilugios. «Voy a reclinar los asientos del fondo para hacer una cama grande», anunció tratando de inyectar entusiasmo en su voz. Llegó a la última fila. El autobús tenía 30 asientos en total. Los últimos de la derecha cedieron fácilmente, sus mecanismos chirriando en protesta pero funcionando. Isabela acomodó los respaldos, creando una superficie plana e irregular. Pero cuando llegó al último asiento de la izquierda, el asiento número 30, algo fue diferente. Al intentar jalar la palanca lateral para reclinarlo, esta no se movió. Estaba atascada. Isabela aplicó más fuerza, gruñendo por el esfuerzo. «¡Maldita chatarra!», exclamó, dejando escapar por primera vez su frustración. Golpeó el respaldo con el puño. Era duro, demasiado duro. No se sentía como espuma y resortes viejos. El golpe produjo un sonido seco, sólido, casi metálico. Curiosa, y buscando distraer su mente del pánico creciente, Isabela se arrodilló en el suelo sucio del pasillo. Sacó su teléfono y encendió la linterna, apuntando hacia la base del asiento número 30. A diferencia de las patas oxidadas y finas de los otros asientos, la base de este era una caja sólida de acero, atornillada al suelo con pernos gruesos que parecían haber sido instalados recientemente. No hacía 40 años. El tapizado del asiento estaba rasgado en una esquina. Isabela metió el dedo por el agujero y tiró. La tela vieja se desgarró con un sonido de papel seco. Lo que vio debajo la dejó sin aliento. No había espuma amarilla. Había una placa de metal gris, fría al tacto, con una inscripción grabada a mano, toscamente pero legible. «Para quien tenga el valor de mirar donde nadie mira y la necesidad de encontrar lo que nadie busca». El corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. ¿Qué significaba eso? ¿Era otra de las locuras del tío Augusto? ¿O era algo más? Miró a sus hijos. Miguel estaba cubriendo a Bento con una manta raída, susurrándole palabras de consuelo. Clara comía una galleta seca con la mirada perdida. Ellos dependían de ella. Si ese autobús tenía algún valor, si ese asiento escondía algo que pudiera venderse, aunque fuera cobre o piezas de motor, ella tenía que encontrarlo. Isabela volvió a examinar la base del asiento. Pasó sus dedos entumecidos por el frío a lo largo del metal. En la parte posterior, oculto contra la pared del autobús, sus dedos rozaron algo. No era una palanca normal, era una pequeña manivela disimulada entre los pliegues del vinilo. «Miguel», llamó ella suavemente, «ven aquí un momento». «Trae el destornillador que estaba en la guantera». El niño obedeció al instante, entregándole la herramienta con ojos curiosos. «¿Qué pasa, mamá? ¿Lo vas a arreglar?» «No lo sé, hijo, no lo sé», respondió ella. Con el destornillador, hizo palanca para liberar la manivela que estaba atascada por la suciedad. El metal gimió. Isabela hizo fuerza con todo su cuerpo, ignorando el dolor en sus manos, ignorando el hambre, ignorando el miedo. «Por mis hijos», pensó, «solo por ellos». Y entonces la manivela giró. Clac, clac, clac. Un sonido de engranajes pesados resonó desde las entrañas del asiento, y luego, algo más profundo,
una vibración que pareció venir de debajo del piso del autobús. No fue un sonido de rotura, fue el sonido de un mecanismo de precisión despertando de un largo sueño. «Mamá, el suelo se mueve», dijo Clara con voz temblorosa, levantándose de un salto. Isabela no se detuvo. Giró la manivela una vuelta completa. El asiento número 30 no se reclinó hacia atrás. En su lugar, todo el asiento se deslizó hacia adelante sobre unos rieles invisibles, separándose de la pared y revelando un hueco oscuro en el suelo del autobús, un espacio que no debería existir. Una tenue luz roja, alimentada por una batería auxiliar de emergencia que había sobrevivido al tiempo, parpadeó en la oscuridad del agujero. Isabela se quedó paralizada, con el destornillador en la mano y la respiración entrecortada. El viento aullaba fuera, sacudiendo el vehículo, pero dentro, el misterio de la 130 había silenciado el miedo al frío. Había algo allí abajo, una caja fuerte, un panel, un secreto que el tío Augusto había protegido con acero y soledad. «¿Qué es eso?», susurró Miguel acercándose con cautela. Isabela miró el agujero, luego a sus hijos y finalmente a la tormenta que golpeaba las ventanas como si quisiera entrar y devorarlos. Estaban atrapados, sin recursos, al borde del abismo. Pero ahora tenían una incógnita. Y las incógnitas, a veces, eran mejor que las certezas de la miseria. «Esto, hijos míos», dijo Isabela sintiendo una chispa de adrenalina que no sentía desde hacía años, «es la razón por la que el tío nos dejó este autobús. Querido oyente, Isabela está a punto de adentrarse en lo desconocido para salvar a su familia. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde sentiste que todo estaba perdido y solo te quedaba la fe? Si es así, dale me gusta a esta historia para enviarle fuerzas a Isabela. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia de supervivencia? Tu comentario es muy importante para nosotros. Isabela acercó la linterna al hueco revelado. Junto a la luz roja parpadeante había un teclado numérico antiguo y una pequeña palanca de metal con la forma de un rayo. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en qué números presionar, un sonido nuevo heló la sangre en sus venas. No venía del asiento, ni de la tormenta. Vino de afuera, un golpe seco. ¡Pum! ¡Pum! Alguien o algo estaba golpeando la puerta del autobús en medio de la tormenta, a kilómetros de cualquier civilización. Isabela apagó la linterna de golpe, sumiendo el autobús en la oscuridad total, mientras abrazaba a sus 3 hijos contra su pecho, con los ojos fijos en la puerta de entrada que comenzaba a vibrar bajo la fuerza de los golpes. ¿Ayuda o amenaza? El secreto de la 130 tendría que esperar, porque el verdadero peligro acababa de llamar a la puerta. El sonido de los golpes en la puerta metálica resonó una vez más, esta vez con una insistencia brutal que hizo vibrar el chasis entero del vehículo. ¡Pum! 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 No era el ritmo de una persona llamando. Carecía de la cadencia humana, de la urgencia vocal. Era un impacto pesado, sordo, primitivo. Isabela sintió cómo la sangre se drenaba de su rostro. Apagó la linterna del teléfono con un movimiento torpe y se llevó el dedo índice a los labios, ordenando un silencio absoluto a sus hijos. Miguel, con los ojos desorbitados por el pánico, abrazó a sus hermanos menores, cubriendo la boca del pequeño Bento con su mano para sofocar cualquier sollozo. Dentro del autobús, la oscuridad era casi total, solo rota por los relámpagos esporádicos que iluminaban el interior como flashes de una pesadilla en blanco y negro. Isabela se arrastró por el pasillo central, ignorando el dolor en sus rodillas al chocar contra los soportes de los asientos. Su mano buscó a ciegas bajo el asiento del conductor hasta que sus dedos se cerraron alrededor de la fría y pesada llave de cruz para cambiar neumáticos. Era su única arma. Se acercó a la puerta plegable de entrada, conteniendo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. Un relámpago estalló en el cielo, iluminando el exterior con una claridad espectral. Y entonces lo vio a través del cristal sucio y empañado de la puerta. No era un hombre, no era un salvador,
Una silueta masiva, cubierta de pelaje oscuro y empapado, se alzaba sobre dos patas traseras, arañando el metal. Un oso, un enorme oso pardo, probablemente atraído por el olor de las galletas o simplemente buscando refugio de la tormenta, estaba probando la resistencia de la puerta. Sus garras chirriaron contra el vidrio reforzado, produciendo un sonido agudo que erizó la piel de Isabela. La bestia soltó un bufido, un gruñido bajo que resonó en el pecho de la viuda como un tambor de guerra. «Por favor, que no rompa el vidrio, por favor», rogó mentalmente. El animal, frustrado por la barrera invisible o quizás molesto por el olor a gasolina y metal, se dejó caer sobre sus cuatro patas con un ruido sordo. Olfateó el borde de la puerta una vez más. Resopló lanzando una nube de vapor al aire gélido y, para inmenso alivio de Isabela, se dio la vuelta, perdiéndose en la espesura negra de la tormenta. Isabela exhaló, sintiendo cómo sus piernas fallaban. Se deslizó hasta quedar sentada en el primer escalón de la entrada, temblando incontrolablemente. No era solo miedo, era la confirmación de su aislamiento. Estaban en territorio salvaje. La naturaleza allí afuera no tenía piedad, y ellos eran intrusos en un reino de depredadores. «¿Se fue?», susurró Miguel desde el fondo del autobús. «Sí, mi amor, era solo un animal perdido. Ya se fue», mintió Isabela, tratando de sonar firme, aunque su voz se quebraba como cristal fino. Se levantó sacudiéndose el polvo y el terror. No podía permitirse el lujo de colapsar. La amenaza inmediata había pasado, pero una más insidiosa se estaba instalando dentro del autobús. El frío. La temperatura había descendido drásticamente en la última hora. El viejo aislamiento térmico del vehículo era inexistente. Podía ver su propio aliento formando nubes blancas en el aire. Bento empezaba a tiritar de una manera que a Isabela no le gustaba nada. Sus dientes castañeteaban con un ritmo frenético. Si no encontraban una fuente de calor pronto, la hipotermia sería un enemigo más letal que cualquier oso. Isabela volvió su atención al fondo del autobús, hacia el asiento número 30, y el misterioso agujero que habían descubierto. Esa luz roja parpadeante en la oscuridad era su único faro de esperanza. «Miguel, alumbra aquí», ordenó, volviendo a arrodillarse frente al mecanismo. La luz de la linterna reveló con mayor detalle lo que se escondía bajo el asiento desplazado. No era simplemente un hueco, era una caja fuerte empotrada en el piso, de un color gris industrial, soldada directamente al chasis del autobús. Parecía sacada de un tanque de guerra, no de un transporte escolar. Tenía un teclado numérico desgastado, con los números del 0 al 9, y una pequeña pantalla digital de cristal líquido que, milagrosamente, aún tenía energía. En la pantalla parpadeaba una palabra en letras verdes pixeladas. «Código». «El tío Augusto nunca hacía las cosas sencillas», murmuró Isabela frotándose las sienes. «¿Sabes la contraseña, mamá?», preguntó Clara, acercándose con la manta envuelta alrededor de sus hombros como una capa. «No, Clary, no me dio ninguna contraseña. Solo me dio las llaves y este autobús», respondió Isabela sintiendo el peso de la impotencia. Intentó pensar como su tío. Augusto era un hombre de fechas, de recuerdos. ¿Cuál podría ser la combinación? El teclado requería 6 dígitos. «Prueba con su cumpleaños», sugirió Miguel. Isabela asintió. Recordaba la fecha perfectamente. Siempre le enviaba una carta ese día, 15 de agosto de 1945. Con dedos temblorosos tecleó 1, 5, 0, 8, 4, 5. La pantalla parpadeó. Un pitido agudo y desagradable sonó 2 veces. Error. Debajo apareció un mensaje más pequeño. Intentos restantes. 2. «Maldición», exclamó Isabela, golpeando el suelo con la palma de la mano. «Solo 2 oportunidades más. Si el sistema se bloqueaba, quizás nunca podrían abrirlo. Y si dentro había algo para encender la calefacción, o dinero para cuando salieran de allí, lo perderían todo. Piensa, mamá, piensa», se dijo a sí misma. ¿Qué era importante para él? ¿La fecha en que compró el autobús? No la sabía. ¿La fecha en que murió su esposa?
Isabela rebuscó en su memoria, pero los datos bailaban en su cabeza, confusos por el estrés y el cansancio. «Necesitamos buscar pistas», dijo Isabela, levantándose de golpe. El tío amaba los juegos de búsqueda del tesoro. Siempre dejaba notas. «Miguel, revisa debajo de los otros asientos. Clara, busca en la guantera y en los parasoles del conductor. ¡Rápido!». Los niños, contagiados por la urgencia de su madre, se dispersaron. Bento se quedó sentado cerca de la caja fuerte, hipnotizado por la luz roja, demasiado pequeño para entender la gravedad del momento, pero lo suficientemente sensible para sentir el miedo en el aire. Isabela fue hacia la parte trasera, donde había unos viejos armarios de madera contrachapada que el tío había instalado. Abrió los cajones con violencia. Estaban llenos de chatarra, tornillos oxidados, cables, mapas de carreteras de hacía 20 años que se deshacían al tacto, y envoltorios de caramelos de menta. Nada de números, nada de códigos. «Encontré algo», gritó Clara desde el asiento del conductor. Isabela corrió hacia el frente, con el corazón en la garganta. Clara sostenía un pequeño cuaderno de notas con tapas de cuero que había sacado de una ranura escondida en el tablero. «Léelo», urgió Isabela. Clara abrió el cuaderno. Las páginas estaban amarillentas. Dice: «Bitácora del Capitán Augusto. Día 1. La Libertad tiene 4 ruedas y un motor diésel». Clara pasó las páginas rápidamente. «Son solo historias, mamá. Habla de los pájaros que vio, de los pueblos donde paró a tomar café. No hay números». Isabela tomó el cuaderno y lo hojeó frenéticamente. Dibujos de montañas, esquemas de inventos extraños, reflexiones filosóficas sobre la soledad. Pero en la última página escrita había una frase subrayada 3 veces con tinta roja. «La clave para seguir adelante siempre ha estado frente a mis ojos, marcando cada metro de mi viaje, pero nunca retrocede». ¿Frente a sus ojos? Isabela miró el parabrisas. Solo veía la oscuridad y la lluvia. Miró el espejo retrovisor. Nada. «Marcando cada metro de mi viaje», repitió Miguel pensativo. «El odómetro», susurró Isabela. Sus ojos bajaron al tablero de instrumentos, lleno de relojes analógicos y agujas inmóviles. El velocímetro marcaba 0. El medidor de combustible marcaba vacío. Pero el odómetro, el contador de kilómetros totales recorridos por el viejo autobús, mostraba una cifra estática. Era un contador mecánico, de esos que giran con rueditas físicas. Isabela acercó la linterna. Los números blancos sobre fondo negro estaban sucios de polvo, pero legibles. 243.517. «Son 6 números», dijo Miguel, contando con los dedos. «Pero eso cambia todo el tiempo, mamá», objetó Clara. «Si el tío escribió eso hace años, el número sería diferente ahora». Isabela negó con la cabeza, una comprensión repentina iluminando su mente. «No si el odómetro se rompió, o si él lo trucó. Mira esto». Isabela pasó el dedo por el plástico transparente que protegía los relojes. Había una pequeña marca, casi imperceptible, hecha con un rotulador permanente rojo justo encima de la cifra de los kilómetros. Y al mirar más de cerca, vio que los números no estaban alineados perfectamente. El último número, el 7, estaba medio girado como si hubiera sido forzado a detenerse allí. Además, había algo más. Grabado en el metal del tablero, justo debajo del odómetro, había una pequeña inscripción rayada con una llave o un cuchillo. «Final». «Este fue su último viaje», murmuró Isabela, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Él sabía que iba a morir. Detuvo el tiempo aquí. 2, 4, 3, 5, 1, 7. «¿Es esa la contraseña?», preguntó Miguel, esperanzado. «Tiene que serlo», respondió Isabela, pero la duda la carcomía. Solo les quedaban 2 intentos. Si se equivocaban, el sistema de seguridad, si es que era tan sofisticado como parecía, podría bloquearse permanentemente. O peor, el tío Augusto, en su paranoia, podría haber instalado algún mecanismo de autodestrucción para proteger sus inventos. El viento afuera aulló con una fuerza renovada, y el autobús se inclinó levemente hacia la derecha.
El barro bajo las ruedas estaba cediendo por la lluvia torrencial. Un crujido metálico recorrió la estructura. «Mamá, el autobús se está moviendo», lloriqueó Bento. «Está bien, cariño, es solo el viento», dijo Isabela, aunque sabía que era mentira. El terreno se estaba ablandando. Estaban estacionados en una ladera. Si no abrían esa caja y encontraban una forma de estabilizar la situación o pedir ayuda, podrían deslizarse montaña abajo. Isabela corrió de vuelta al asiento número 30. Se arrodilló frente al teclado. Sus dedos estaban entumecidos, azules por el frío. Cerró los ojos un segundo, visualizando la cara de su tío. Ese viejo cascarrabias con ojos brillantes que siempre le decía: «Isabela, la vida es un rompecabezas. No tengas miedo de forzar las piezas si es necesario». «2», dijo en voz alta mientras presionaba la tecla. El pitido sonó. 4, 3. Miguel y Clara sostenían la respiración a sus espaldas. El silencio dentro del autobús era absoluto, salvo por los pitidos electrónicos. 5, 1. Su dedo se detuvo sobre el 7. Dudó. ¿Y si la nota se refería a otra cosa? Nunca retrocede. El tiempo nunca retrocede. Los kilómetros nunca retroceden. Tenía lógica. Tenía que ser eso. Presionó el 7. La pantalla parpadeó una vez, luego 2 veces. La palabra «verificando» apareció en el display. Fueron los 3 segundos más largos de la vida de Isabela. El sonido de su propio corazón retumbaba en sus oídos más fuerte que la tormenta. Bip, bip, bip. Una luz verde se encendió junto a la roja. Se escuchó un sonido mecánico pesado, como pestillos de acero retrayéndose. Clac, clac. La puerta de la caja fuerte se soltó con un suspiro neumático, elevándose unos milímetros. «¡Se abrió!», gritó Miguel, abrazando a su madre. Isabela levantó la pesada tapa de acero. Esperaba ver fajos de billetes o quizás lingotes de oro, la solución mágica a toda su pobreza. Pero cuando la luz de la linterna iluminó el interior, su expresión de triunfo se transformó en una de confusión absoluta. No había dinero. En el interior de la caja fuerte, perfectamente organizados en compartimentos de espuma negra, había 3 objetos. El primero era un juego de llaves plateadas con formas extrañas, como llaves maestras complejas. El segundo era un mapa topográfico de la región, plastificado y lleno de anotaciones en tinta roja y azul. Y el tercero era un libro grueso, encuadernado en cuero negro, mucho más grande y serio que la libreta que Clara había encontrado. En la portada, en letras doradas grabadas, se leía «Manual de Operaciones Proyecto Arca». «¿Un manual?», preguntó Clara decepcionada. «¿Eso es el tesoro? ¿Un libro aburrido?». Isabela sacó el libro. Pesaba. Al abrirlo, vio diagramas técnicos increíblemente complejos. Diagramas del autobús. Pero el autobús en los dibujos no era el vehículo oxidado en el que estaban. En los planos, el autobús tenía paneles solares desplegables, un sistema de purificación de agua, blindaje reforzado y depósitos ocultos. «Esto no es solo un autobús», murmuró Isabela pasando las páginas con asombro. «Es un búnker. Es una fortaleza móvil». Sus ojos se detuvieron en una página titulada «Sistemas de supervivencia de emergencia». Había un diagrama que mostraba el asiento número 30. Según el dibujo, la caja fuerte que acababan de abrir era solo la llave de acceso. Debajo de la caja fuerte, el diagrama mostraba una escotilla. Una entrada a un compartimento inferior, ubicado entre los ejes del chasis. Un espacio que normalmente estaría vacío o lleno de maquinaria, pero que aquí estaba etiquetado como la bodega. «Mamá». La voz de Bento era un hilo apenas audible. Isabela se giró. El niño estaba pálido, sus labios morados. El frío estaba ganando la batalla. «Necesitamos calor». «Ahora», dijo Isabela. Miró el mapa. Había una X roja marcada justo donde estaban ellos, con una nota al margen. «Refugio de paso». Activar sistema térmico auxiliar. Isabela volvió al manual. Para acceder a los suministros y al generador auxiliar, desbloquear la escotilla de mantenimiento en el fondo de la caja de seguridad.
Isabela miró dentro de la caja fuerte vacía. Efectivamente, había un falso fondo. Metió los dedos en unas ranuras y tiró hacia arriba. El fondo falso salió, revelando no el suelo fangoso de la montaña, sino una rejilla metálica y una pequeña escalera de mano que descendía hacia la oscuridad de las entrañas del autobús. Una ráfaga de aire, curiosamente más cálida y con olor a aceite limpio, subió desde el agujero. «Hay una habitación ahí abajo», dijo Miguel, asomándose con incredulidad. «Quédate con tus hermanos, Miguel. Envuelve a Bento con todo lo que encuentres», ordenó Isabela, tomando la linterna. «Voy a bajar». «Mamá, no», suplicó Clara. «Da miedo. Tengo que hacerlo, mi vida. El tío Augusto nos dejó una manera de sobrevivir, pero tengo que ir a buscarla». Isabela metió una pierna en el agujero, luego la otra. El espacio era estrecho, diseñado para un hombre delgado, pero ella cabía. Bajó 2 peldaños. Su cabeza quedó a nivel del suelo del autobús. «No tardaré», prometió. Justo cuando Isabela comenzó a descender hacia la oscuridad bajo el piso, el autobús emitió un gemido estructural aterrador. La tierra bajo las ruedas traseras cedió repentinamente. El vehículo se sacudió con violencia, inclinándose bruscamente unos 30 grados hacia el lado del precipicio. Isabela gritó, aferrándose a la escalera para no caer al fondo del compartimento. Arriba, los niños rodaron por el pasillo inclinado, gritando de terror mientras mochilas y mantas se deslizaban hacia las ventanas del lado derecho. «¡Mamá!», gritó Miguel, agarrándose de una pata de asiento para no golpear contra el cristal. El autobús se detuvo momentáneamente, crujiendo, balanceándose en un equilibrio precario sobre el barro inestable. Isabela estaba atrapada en el hueco, a medio camino entre la cabina y el subsuelo, con el metal oprimiendo su pecho debido a la inclinación. Sabía, con una certeza helada, que si se movían demasiado rápido o si la lluvia continuaba lavando la tierra, el autobús, su único refugio, se convertiría en un ataúd de metal rodando montaña abajo. Atrapada entre 2 mundos, con el autobús oscilando sobre el abismo y sus hijos gritando arriba, Isabela miró hacia abajo, hacia el fondo del compartimento secreto. La luz de su linterna, que había caído de su mano, iluminaba algo en el suelo de esa bodega. No eran solo latas de comida, era un panel con una palanca roja grande y una etiqueta que decía «estabilizadores hidráulicos». Estaba a solo 2 metros de ella, pero con el autobús a punto de volcar, bajar esos 2 metros podría ser el movimiento que los condenara a todos. ¿Debería arriesgarse a bajar y activar el sistema, o intentar subir y sacar a sus hijos antes de caer al vacío? El metal gimió de nuevo, y el autobús se inclinó 1 grado más. El tiempo se fracturó en milisegundos de terror puro. Isabela, suspendida en el vacío del hueco bajo el asiento 30, sintió cómo la gravedad tiraba de sus piernas mientras el autobús gemía, inclinándose peligrosamente hacia el abismo negro que aguardaba fuera de la carretera. Arriba, los gritos de sus hijos eran agudos cuchillos de pánico que se clavaban en su alma. «Si subo, el contrapeso nos volcará», pensó con una claridad helada y repentina. «Si bajo, quizás pueda detener la caída». Era una apuesta suicida, una jugada de póker contra la muerte. Isabela soltó la escalera. No hubo tiempo para rezar. Su cuerpo cayó 1,5 metros hacia la oscuridad de la bodega. Aterrizó con un golpe sordo sobre un suelo de rejilla metálica, rodando sobre su hombro para absorber el impacto. El dolor estalló en su brazo izquierdo, pero la adrenalina lo silenció al instante. El suelo bajo ella estaba inclinado. El autobús seguía cediendo, deslizándose milímetro a milímetro sobre el barro líquido de la tormenta. Isabela se arrastró a 4 patas, ignorando la oscuridad y guiándose por el recuerdo de la luz de la linterna que había visto segundos antes. Sus manos tantearon frenéticamente en la penumbra hasta que sus dedos chocaron contra el metal frío de la palanca roja. Estabilizadores hidráulicos. «¡Por favor, funciona!», gritó aferrando la palanca con ambas manos. Tiró de ella con una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza nacida de la desesperación de una madre. La palanca estaba dura, oxidada por la falta de uso, resistiéndose como una bestia terca.
El autobús crujió de nuevo, un sonido de metal desgarrándose que indicaba que las ruedas estaban perdiendo su último agarre en la tierra. Isabela apoyó los pies contra una viga del chasis y tiró con todo su peso, gritando un rugido gutural. ¡Clank! La palanca cedió. Inmediatamente, un zumbido eléctrico profundo cobró vida en las entrañas del vehículo, seguido por el silbido potente de pistones hidráulicos activándose. ¡Schunk! ¡Schunk! Desde los costados del chasis, 4 patas de acero telescópico, similares a las de una araña mecánica, se dispararon hacia afuera y hacia abajo. Las garras metálicamente dentadas de los estabilizadores mordieron la tierra, atravesando el barro blando hasta encontrar la roca madre de la montaña. El autobús se sacudió violentamente una vez, deteniendo su deslizamiento en seco. Luego, con un gemido de maquinaria poderosa, el vehículo comenzó a nivelarse. Los pistones empujaron contra la ladera, corrigiendo la inclinación suicida hasta que el piso volvió a estar casi horizontal. El silencio que siguió fue ensordecedor. El autobús ya no se movía. Estaba anclado a la montaña, convertido en una fortaleza inamovible. «¿Mamá?» La voz de Miguel llegó desde la abertura cuadrada del techo de la bodega, temblorosa y pequeña. Isabela, jadeando en el suelo de rejilla, se llevó una mano al pecho. Su corazón latía tan fuerte que dolía. «Estoy bien, Miguel. Estamos bien. El autobús nos atrapó». Encendió la linterna, que había rodado hasta un rincón. Ahora, con el vehículo estable y el peligro inminente de caída neutralizado, pudo observar dónde había caído. No era un simple agujero de mantenimiento. El tío Augusto había vaciado todo el espacio entre los ejes y el chasis para crear un habitáculo de supervivencia compacto. Las paredes estaban forradas de material aislante plateado. Isabela se puso de pie, aunque el techo era bajo y tenía que encorvarse. Iluminó las estanterías remachadas a las paredes. Lo que vio la hizo llorar, pero esta vez de alivio. Allí, perfectamente organizados y protegidos de la humedad en contenedores herméticos, había filas de suministros. No era oro, ni joyas, pero en medio de esa tormenta helada valía más que cualquier diamante. Había sacos de dormir térmicos de grado militar, compactos y diseñados para temperaturas bajo cero. Había cajas de raciones de comida autocalentable. Y en el centro, atornillado al suelo, había un generador auxiliar silencioso y un calefactor catalítico industrial conectado a un sistema de ventilación que subía hacia la cabina principal. «Augusto, viejo loco y maravilloso», susurró Isabela, acariciando el metal frío del generador. Encontró un panel de control simple junto al generador. Un interruptor decía «Calefacción central». Lo pulsó. Una luz ámbar se encendió y, segundos después, un ronroneo suave indicó que el aire caliente comenzaba a fluir. «Miguel», llamó hacia arriba, «voy a pasarte cosas. Agárralas». Durante los siguientes 10 minutos, Isabela formó una cadena humana con su hijo mayor. Pasó los sacos de dormir, las raciones de comida y garrafas de agua potable. Miguel, con una madurez que conmovía, recibía los paquetes y corría a atender a sus hermanos. Cuando Isabela finalmente subió de nuevo por la escalera y emergió por el agujero de la 130, el ambiente en el autobús ya estaba cambiando. El aire gélido estaba siendo reemplazado por un calor seco y reconfortante que salía de las rejillas del suelo. Clara y Bento estaban envueltos en los sacos de dormir que parecían capullos espaciales plateados y naranjas. Bento ya no tiritaba. El color estaba regresando a sus mejillas. «Mira, mamá», dijo Clara, sosteniendo un paquete de comida. «Es espagueti y está caliente. Solo tuve que romper la bolsa de agua que trae dentro. Es magia». Isabela se dejó caer en el asiento 29, agotada, observando a sus hijos comer con avidez. El olor a salsa de tomate y especias llenaba el aire, borrando el olor a miedo y humedad. Por primera vez en meses, se sintió segura. Estaban atrapados en una tormenta, en medio de la nada, pero tenían calor, comida y un techo que no se lo llevaría el banco.
Miguel se sentó a su lado y le entregó un paquete de estofado de carne humeante. «Come, mamá, tú también lo necesitas». Isabela tomó la comida y al primer bocado sintió que la vida regresaba a su cuerpo. Mientras comían, sacó el mapa y el diario de bordo que habían encontrado en la caja fuerte. Ahora, con luz y calma, podía examinarlos mejor. El diario no era solo una bitácora de viaje, era un manual de instrucciones para la vida, escrito por un hombre que sabía que el mundo podía ser un lugar hostil. «Si estás leyendo esto, Isabela», decía la primera página escrita con la caligrafía picuda de su tío, «es porque la vida te ha golpeado. Lo sé. La familia te dio la espalda como me la dieron a mí. Pero recuerda, un lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. Este autobús es tu guarida. He pasado 10 años preparándolo para el día en que alguien lo necesitara. No busques riquezas fáciles aquí. Busca las herramientas para construir tu propia fortuna». «Herramientas», murmuró Isabela. Sabía que había algo más abajo. Mientras estaba en la bodega, había visto algo en la penumbra, al fondo del habitáculo, detrás del generador, una caja negra soldada directamente a la estructura del chasis, sin cerradura visible, sin bisagras. Era diferente a todo lo demás. Parecía blindada. «Niños, quédense aquí calientitos». «Necesito revisar una última cosa abajo», dijo Isabela. La curiosidad era más fuerte que el cansancio. Bajó de nuevo a la bodega. Con la linterna se arrastró hasta el fondo del compartimento estrecho. Allí estaba la caja. Era de acero negro mate, de unos 50 centímetros de ancho. En la superficie había una inscripción grabada con láser. «Proyecto Fénix. Acceso restringido. Solo abrir al amanecer». Junto a la inscripción había un pequeño escáner óptico, una tecnología demasiado avanzada para un anciano que supuestamente vivía en la pobreza. ¿Qué había inventado su tío? ¿Qué secreto guardaba esa caja que requería tanta seguridad? De repente, un estruendo brutal sacudió la montaña, mucho más fuerte que cualquier trueno anterior. El sonido fue como si la tierra misma se estuviera desgarrando. No venía del cielo, sino de la ladera sobre ellos. Isabela subió las escaleras a toda prisa, con el corazón en la garganta. «¿Qué fue eso?», gritó al salir a la cabina. Miguel estaba pegado a la ventana del lado del conductor, limpiando el vaho con la manga de su suéter. Su rostro estaba pálido bajo la luz de los relámpagos. «Mamá, el camino ya no está». Isabela corrió hacia el frente y miró a través del parabrisas azotado por la lluvia. La luz de los faros del autobús, que parpadeaban débilmente, iluminó una escena de desolación. Un enorme deslizamiento de tierra, provocado por la saturación del suelo y la tormenta, había barrido la carretera justo delante de ellos. Toneladas de lodo, rocas y árboles arrancados de raíz bloqueaban el paso por completo. Isabela corrió a la ventana trasera. La oscuridad era densa, pero otro relámpago le mostró la verdad. Un árbol gigantesco, un pino centenario, había caído cruzando el camino por el que habían venido, bloqueando la retirada. Estaban atrapados. El autobús estaba seguro, anclado con sus patas hidráulicas como una garrapata de acero en la ladera, pero estaban aislados del mundo, sin posibilidad de avanzar ni retroceder, y la tormenta no daba señales de amainar. «Estamos encerrados», susurró Clara, abrazando sus rodillas. Isabela miró a sus hijos. El miedo volvía a asomar en sus ojos. Tenía que ser fuerte, tenía que ser el pilar. «No estamos encerrados», dijo con una firmeza que no sentía. «Estamos protegidos. Tenemos comida para semanas ahí abajo. Tenemos calor. Mañana, cuando salga el sol, veremos cómo salir de aquí». Pero por dentro, la mente de Isabela trabajaba a 1000 por hora. Los suministros durarían, sí, pero ¿y si alguien venía? No un rescate, sino alguien que supiera lo que el tío Augusto escondía. El diario mencionaba lobos. Y en el mundo real, los lobos a veces caminaban sobre 2 piernas. Isabela regresó al asiento 30 y miró hacia el agujero oscuro que conducía a la bodega. La caja negra soldada, Proyecto Fénix.
Si estaban atrapados aquí, su única salida, su única moneda de cambio o su única arma podría estar dentro de esa caja imposible de abrir hasta el amanecer. Se sentó en el borde del agujero, montando guardia. La noche iba a ser larga, muy larga. Mientras la familia intentaba dormir arrullada por el zumbido del calefactor, Isabela permaneció despierta, leyendo el diario bajo la tenue luz de la linterna. Pasó una página y encontró una entrada inquietante, escrita con letra temblorosa. No estoy paranoico, me siguen. Saben lo de las patentes, saben lo del diseño del motor perpetuo. Si algo me pasa, vendrán a buscar el errante. Isabela, si estás leyendo esto y estás atrapad, cuidado con las señales de radio, ellos escuchan. Justo en ese instante, la vieja radio CB del tablero del autobús, que había estado muerta y silenciosa todo el tiempo, emitió un chasquido de estática. Una luz verde se encendió en el dial, y entre el ruido blanco de la tormenta, una voz humana distorsionada y fría rompió el silencio de la cabina. Unidad errante, sabemos que estás ahí. Repito, sabemos que activaste los estabilizadores. Vamos por ti. La voz en la radio se desvaneció entre la estática, dejando un eco gélido que heló la sangre de Isabela más rápido que la tormenta exterior. Vamos por ti, susurró el altavoz una última vez antes de morir en un siseo de ruido blanco. Isabela se quedó petrificada, con el diario de su tío apretado contra su pecho. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo sabían que habían activado los estabilizadores? La paranoia del tío Augusto, que hasta hace unos minutos le parecía una excentricidad de un anciano solitario, ahora cobraba una realidad tangible y aterradora. No eran solo las fuerzas de la naturaleza las que los asediaban, había ojos humanos observando en la oscuridad. Miró a sus hijos. Miguel dormía con el ceño fruncido, abrazando una llave inglesa como si fuera un oso de peluche. Clara y Bento respiraban al ritmo suave del sueño profundo, ajenos a la amenaza que acababa de colarse por las ondas hertzianas. Isabela sabía que no podía despertarles el pánico. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo en silencio. Se deslizó hacia el asiento del conductor y examinó la radio CB. Era un modelo antiguo, lleno de perillas y diales analógicos. El cable del micrófono colgaba inerte. Isabela lo siguió con la mirada y notó algo extraño. Un pequeño dispositivo negro, del tamaño de una caja de cerillas, estaba conectado al puerto de salida de la antena, parpadeando con una luz roja minúscula. Un transmisor. Augusto no estaba loco, pensó Isabela con un escalofrío. Alguien le puso esto. Alguien ha estado rastreando el autobús. Con un movimiento brusco, arrancó el dispositivo y lo arrojó al suelo, aplastándolo bajo la suela de su bota hasta que no fue más que plástico y circuitos rotos. Respiró hondo. Había cortado el rastro, pero el daño estaba hecho. Sabían dónde estaban, y con la carretera bloqueada por el deslizamiento, eran presas fáciles. Isabela necesitaba respuestas, y sabía dónde encontrarlas. Regresó al asiento número 30 y descendió nuevamente a la bodega. El calor del generador era reconfortante, pero su mente estaba fría y calculadora. Se arrastró hasta el fondo, donde yacía la caja negra soldada al chasis. Proyecto Fénix. Acceso restringido. Solo abrir al amanecer. El escáner óptico seguía oscuro. Isabela iluminó la caja con su linterna. No había cerraduras ni ranuras para llaves. Era una fortaleza hermética, pero Augusto siempre dejaba una puerta trasera. Siempre. Recordó algo que había leído en el diario minutos antes de la transmisión de radio. Una frase críptica al margen de un diagrama del motor. La luz del sol es la llave, pero la oscuridad revela el camino. Isabela apagó su linterna, sumiendo la pequeña bodega en una oscuridad absoluta, solo rota por los pilotos LED del generador. Esperó a que sus ojos se acostumbraran. Y entonces lo vio. En la superficie negra mate de la caja, una tinta fosforescente invisible a la luz normal comenzó a brillar con un tono verdoso. Eran líneas, trazos geométricos que formaban un patrón. No era un código numérico, era un dibujo, un circuito. Y en el centro del circuito brillaba una huella dactilar.
Isabela acercó su mano. ¿Sería biométrico? ¿Programado para el tío? Pero el tío estaba muerto. Sin embargo, ella compartía su sangre. Y Augusto le había dejado el autobús a ella, específicamente a ella. Con el corazón latiendo en sus oídos, Isabela presionó su pulgar derecho sobre la huella brillante. Nada. El silencio se estiró. Isabela sintió una oleada de desesperación. «Vamos, tío. No me hagas esto», susurró. Entonces sintió un pinchazo agudo en la yema del dedo. Retiró la mano instintivamente. Una gota de sangre quedó sobre el sensor. BP. Una línea de luz azul recorrió el perímetro de la caja. El metal siseó. La tapa superior se deslizó hacia atrás con la suavidad de la tecnología de punta. Isabela encendió su linterna de nuevo. Temblando, se asomó al interior. No había papeles. No había dinero. Había una computadora portátil, robusta y de aspecto militar, conectada a una serie de discos duros externos. Y junto a ella, un objeto que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Un tubo cilíndrico de cristal reforzado, dentro del cual flotaba, suspendido en un líquido azul viscoso, un prototipo mecánico del tamaño de un puño. Brillaba con luz propia. Isabela abrió la computadora. La pantalla cobró vida instantáneamente, sin pedir contraseña. Un video comenzó a reproducirse. Era el tío Augusto. Parecía cansado, más viejo de lo que Isabela recordaba, sentado en esa misma bodega, con el autobús en movimiento de fondo. «Hola, Isa», dijo la imagen del tío. Su voz sonaba ronca pero cálida. «Si estás viendo esto, significa que el sistema ha confirmado tu ADN. Perdona el pinchazo, vieja costumbre de desconfiar de todo». El Augusto del video se inclinó hacia la cámara. «Lo que tienes en el cilindro no es una joya, aunque vale más que cualquier banco. Es el prototipo del corazón. Un inyector de combustible de eficiencia cuántica. Suena complicado, lo sé. Básicamente, hace que un motor pueda funcionar casi eternamente con una fracción de energía. Las petroleras matarían por enterrar esto. Y lo intentaron. Por eso huí. Por eso viví como un vagabundo». Isabela miró el cilindro brillante con asombro. Tenía en sus manos una revolución energética. «No te dejé dinero porque te lo quitarían, Isa», continuó el video. «Te dejé el poder de negociar. Te dejé la patente y el prototipo, pero ten cuidado. Ellos son una corporación llamada Vanguard. Tienen contratistas privados, mercenarios. Si te encuentran, no negocies con ellos. Usa el autobús. El errante no es solo un refugio, es un arma defensiva. Lee el manual, página 42. Isa, confío en ti. Eres más fuerte de lo que crees». La pantalla se fue a negro. Isabela se quedó mirando el reflejo de su propio rostro en el monitor apagado. Una viuda, madre de 3 hijos con deudas hasta el cuello, ahora era la dueña de una tecnología que podría cambiar el mundo o hacer que la mataran. Un ruido sordo arriba la sacó de su trance. No fue un golpe en la puerta. Fue el sonido de algo pesado aterrizando en el techo del autobús. Isabela cerró la caja de golpe, asegurándose de que el mecanismo de bloqueo se activara. Trepó por la escalera como un gato, emergiendo en el pasillo principal. «Miguel, despierta», susurró sacudiendo a su hijo. «¿Qué? ¿Qué pasa?», balbuceó el niño frotándose los ojos. «Alguien está en el techo», dijo Isabela, su voz firme y desprovista de miedo. El miedo había sido reemplazado por un instinto de protección feroz. «Necesito que lleves a tus hermanos a la bodega. Ahora. Ciérrense desde adentro. No abran a menos que escuchen mi voz diciendo la palabra Fénix. ¿Entendiste?». Miguel vio la seriedad en los ojos de su madre y asintió, completamente despierto. «Sí, mamá». Mientras Miguel arrastraba a los pequeños hacia el agujero de la 130, Isabela corrió hacia la cabina del conductor. Buscó el manual del tío Augusto, que había dejado sobre el tablero. Página 42. Sistemas de defensa perimetral. Sus ojos recorrieron las instrucciones rápidamente. Augusto había instalado contramedidas no letales para proteger su invento. Había un panel oculto bajo el volante. Isabela se agachó
y arrancó la tapa de plástico bajo la columna de dirección. Allí estaba. Un panel con 3 interruptores tipo palanca. 1. Descarga eléctrica, carrocería. 2. Gas lacrimógeno, exterior. 3. Luces estroboscópicas de alta intensidad. Arriba, los pasos en el techo se hicieron más audibles, botas pesadas caminando sobre el metal. Eran al menos 2 personas. Escuchó el sonido metálico de una herramienta tratando de forzar la escotilla de ventilación del techo. «¿Quieren entrar?», murmuró Isabela. Vio que la tapa de la 130 se cerraba. Sus hijos estaban seguros abajo. Ahora era ella contra los intrusos. Isabela puso su mano sobre el primer interruptor. Descarga eléctrica. Esperó. Quería estar segura. La escotilla del techo crujió y se abrió violentamente. Una mano enguantada en negro se asomó, seguida de una cabeza cubierta con un casco táctico y gafas de visión nocturna. «¡Ahora!», gritó Isabela. Accionó el interruptor. Un zumbido eléctrico agudo, como el de 1000 abejas enfurecidas, recorrió la estructura metálica del autobús. El intruso en el techo soltó un grito ahogado y convulso. Se escuchó el sonido de un cuerpo resbalando y cayendo pesadamente por el costado del vehículo, golpeando contra el barro. «¡Contacto! ¡El objetivo está electrificado!», gritó una voz desde afuera, distorsionada por la lluvia. Isabela apagó la descarga inmediatamente para no agotar las baterías. Sabía que eso solo los detendría momentáneamente. Eran profesionales. Vanguard, mercenarios. Se arrastró por el suelo hacia la parte trasera, manteniéndose fuera de la vista de las ventanas. El segundo interruptor. Gas lacrimógeno. «Si quieren jugar sucio, juguemos sucio», dijo entre dientes. Pero antes de que pudiera activarlo, una luz cegadora inundó el interior del autobús. Un foco potente desde el exterior, probablemente montado en un vehículo todoterreno que había logrado sortear el bloqueo parcial o había llegado por otro camino forestal. «Salga con las manos en alto», bramó una voz amplificada por un megáfono. «Sabemos que tiene el prototipo. Entréguelo y nadie saldrá herido». Isabela se pegó contra la pared bajo la ventana. Su mente corría. No podía entregarse. Si lo hacía, los matarían a todos para no dejar testigos. El tío Augusto lo había dicho. No negociar. Necesitaba tiempo, necesitaba un plan, y necesitaba que amaneciera. El amanecer traería visibilidad, y tal vez la posibilidad de que el helicóptero de rescate, si es que alguno venía, los viera. Miró el manual de nuevo. Había una nota al pie de página escrita a mano. «En caso de emergencia extrema, activar protocolo terremoto». Página 50. Isabela pasó las páginas frenéticamente. Protocolo terremoto. Sistema de sonido direccional de baja frecuencia. Descripción. Emite una onda de sonido de 18 Hz, infrasonido, a través de los altavoces externos modificados. Causa náuseas, desorientación, pánico irracional y visión borrosa en humanos no protegidos. También puede causar inestabilidad en terrenos blandos. «Terrenos blandos». Isabela miró por la ventana. El vehículo de los mercenarios estaba estacionado en la pendiente, justo encima de donde el deslizamiento de tierra había ocurrido. Si activaba ese sonido, no solo los incapacitaría, sino que podría provocar un microdeslizamiento que se llevaría su vehículo por el barranco. Lejos del autobús que estaba anclado con los estabilizadores. Era arriesgado. Podría desestabilizar también la zona donde estaba el autobús. Pero era su única carta. El hombre del megáfono volvió a hablar, su voz impaciente. «Tiene 10 segundos. 9. 8. Isabela gateó hasta el panel de control de la radio, donde Augusto había integrado los controles de audio. Encontró el botón rojo, protegido por una tapa de seguridad de plástico transparente. 7. 6. Se escuchó el sonido de armas cargándose afuera. Iban a acribillar el autobús. Isabela levantó la tapa de seguridad. 5. 4. «Esto es por mi familia», susurró Isabela. Presionó el botón. No hubo una explosión. No hubo un estruendo. Lo que salió de los altavoces ocultos en el techo del autobús fue algo que no se escuchó, se sintió.
Una vibración profunda, visceral, que hizo temblar los dientes de Isabela y revolvió su estómago instantáneamente. Afuera los gritos de mando se transformaron en gritos de confusión y terror. Se escuchó el sonido de hombres vomitando, cayendo al suelo, perdiendo el control de sus propios cuerpos, y luego un crujido de tierra. Un rugido de la montaña despertando. El suelo bajo el vehículo de los mercenarios comenzó a ceder. Las luces de sus focos giraron locamente hacia el cielo mientras el todoterreno se deslizaba hacia el abismo. Pero entonces una grieta se abrió bajo una de las patas estabilizadoras del autobús. El anclaje cedió. El autobús se inclinó violentamente hacia el lado opuesto y el generador en la bodega se apagó de golpe, sumiendo a Isabela y a sus hijos ocultos en la oscuridad total y el silencio, mientras el autobús quedaba colgando, sostenido solo por 3 patas, sobre el vacío infinito. El silencio que siguió al caos fue absoluto y aterrador. El autobús, el errante, colgaba precariamente sobre el abismo, sostenido únicamente por 3 de sus 4 patas hidráulicas. La cuarta garra de acero, ahora inútil, colgaba en el vacío donde la tierra había cedido bajo el impacto del infrasonido. El vehículo de los mercenarios había desaparecido en la oscuridad de la garganta, tragado por la montaña junto con sus ocupantes desorientados. Dentro del autobús, la oscuridad era total. El generador auxiliar se había apagado por un mecanismo de seguridad al detectar la inclinación extrema. Isabela yacía en el suelo del pasillo, golpeada contra el asiento del conductor, respirando con dificultad. El zumbido de baja frecuencia había cesado, pero su efecto residual dejaba una sensación de mareo y náusea en el aire. «¿Mamá?» La voz de Miguel llegó amortiguada desde las profundidades del subsuelo. Isabela se obligó a moverse. El autobús estaba inclinado casi 45 grados. Caminar era imposible. Tenía que escalar. Se agarró de los soportes de los asientos, impulsándose hacia arriba, luchando contra la gravedad que quería arrastrarla hacia el parabrisas roto y el vacío más allá. «Estoy aquí», respondió, su voz rasposa. «No abran la compuerta todavía. Si el peso de los niños se desplazaba bruscamente, el autobús podría perder su frágil equilibrio». Isabela necesitaba restablecer la energía. Necesitaba que los sistemas hidráulicos compensaran la pérdida del cuarto apoyo. Llegó al panel de control bajo el volante. Estaba muerto. Sin energía del generador, los controles electrónicos eran inútiles. Tenía que reiniciar el generador manualmente, pero este estaba abajo, en la bodega, con los niños, y bajar allí significaba alterar el centro de gravedad. «Piensa, Isabela, piensa como Augusto», se dijo, cerrando los ojos un instante para visualizar el diagrama del manual. Recordó una línea punteada en el esquema eléctrico. Conexión de bypass, de batería de arranque. El autobús tenía sus propias baterías de camión, independientes del sistema del búnker. Si lograba puentear el sistema, podría darle un chispazo a los hidráulicos para que se bloquearan en su posición actual, evitando que se dieran más. Arrancó los cables de la radio CB destrozada, peló las puntas con los dientes, sintiendo el sabor metálico del cobre y el miedo. Se deslizó hacia la caja de fusibles principal, ubicada al lado de la puerta de entrada. El autobús crujió, un lamento de metal estirado al límite. «Quieto, grandullón». «Aguanta un poco más», susurró al vehículo. Conectó los cables. Una chispa azul saltó en la oscuridad, iluminando brevemente su rostro sudoroso y manchado de grasa. «Sss». El tablero de instrumentos parpadeó con una luz débil. Las agujas de los medidores saltaron y, lo más importante, se escuchó el sonido de válvulas cerrándose bajo el chasis. Clac, clac, clac. El sistema hidráulico se había bloqueado mecánicamente. Ya no dependían de la presión de aceite, sino de los frenos de seguridad de acero. El autobús no se enderezaría, pero tampoco caería. Isabela soltó el aire que había estado conteniendo. «Miguel», gritó. «Ahora sí. Abran la compuerta, pero muévanse despacio. Muy despacio». La tapa del asiento 30 se levantó. Una luz tenue emergió del hueco. Los niños habían encendido una de las linternas de emergencia. Miguel asomó la cabeza pálido como un fantasma,
seguido por Clara y Bento, que lloraba en silencio. «Suban uno a uno. Péguense a la pared izquierda, la que está más alta», instruyó Isabela, extendiendo su mano para ayudarlos. Cuando el último de sus hijos estuvo a salvo en la cabina inclinada, Isabela los abrazó con una fuerza desesperada. Estaban vivos. Habían sobrevivido a la tormenta, a los osos, a los mercenarios y a la gravedad. «Mira, mamá», susurró Clara, señalando hacia la ventana rota del frente. Afuera la lluvia había cesado. Las nubes negras se estaban rompiendo, desgarradas por el viento de la altura, y en el horizonte, sobre los picos dentados de la cordillera, una línea de fuego dorado comenzaba a arder. El amanecer. La luz del sol naciente inundó la cabina, revelando la magnitud del desastre y la belleza salvaje del paisaje. Estaban colgados sobre un valle profundo, cubierto de niebla matutina. Los árboles brillaban con gotas de lluvia como diamantes, y el autobús, oxidado y maltrecho, parecía una nave espacial varada en un planeta extraño. Isabela miró el reloj del tablero. Eran las 6:15 de la mañana. «Es la hora», dijo. «¿La hora de qué?», preguntó Miguel. «De terminar lo que el tío Augusto empezó». Isabela sacó la caja negra, el proyecto Fénix, que había rescatado de la bodega antes de subir. La colocó sobre el asiento del conductor, que ahora servía como una mesa inclinada. La luz del sol golpeó el sensor óptico. La caja emitió un pitido alegre, muy diferente a los sonidos de alarma de la noche anterior. La pantalla de la computadora se encendió de nuevo, mostrando un mapa satelital en tiempo real. Un punto verde parpadeaba en su ubicación. Conexión satelital establecida. Enviando paquete de datos de patente a servidores globales. Isabela leyó el mensaje. Augusto había programado el sistema para que, al detectar la luz solar y una conexión segura, liberara la información de la patente no a una sola empresa, sino al dominio público, registrando la autoría a nombre de Isabela. Era la jugada maestra. Si la tecnología era pública, Vanguard ya no tenía motivo para matarla. El secreto había dejado de ser un secreto para convertirse en una noticia mundial. Una barra de progreso comenzó a llenarse en la pantalla. 20%, 45%. «¿Qué está haciendo la computadora?», preguntó Clara. «Está asegurando nuestro futuro, mi amor», respondió Isabela con lágrimas en los ojos. «Y está protegiéndonos. Ya nadie vendrá a hacernos daño por esto, porque ya no pueden robarlo. 80%, 99%. Transmisión completa. Patente registrada. Tecnología de inyección cuántica, corazón de Augusto. Propietaria, Isabela M». En ese momento, el sonido rítmico de aspas cortando el aire rompió la paz de la mañana. Isabela se tensó, agarrando la llave de cruz instintivamente. Un helicóptero apareció sobre la cresta de la montaña. No era negro y sin marcas como los de los mercenarios. Era rojo y blanco, con el emblema de búsqueda y rescate. «¡Aquí!», gritó Miguel, agitando la manta naranja por la ventana rota. El helicóptero se mantuvo en vuelo estacionario sobre ellos. Un rescatista bajó por un cable, descendiendo como un ángel con arnés. Al aterrizar en el techo inclinado del autobús, golpeó el metal con los nudillos. «Hay alguien vivo ahí dentro», gritó el rescatista. Isabela abrió la puerta plegable con dificultad, empujándola contra la gravedad. «Sí, 4 personas. Estamos bien». El rescate fue una operación delicada. Tuvieron que ser izados uno por uno en una canasta, mientras el autobús crujía y gemía bajo el cambio de peso. Isabela insistió en ser la última. Antes de subir a la canasta, miró hacia atrás, al interior del viejo vehículo que había sido su hogar, su búnker y su salvación. Acarició el volante desgastado. «Gracias, tío». «Gracias, errante». Tomó la caja negra bajo el brazo y se dejó subir hacia el cielo. Mientras ascendía, Isabela vio el panorama completo. Vio la carretera destrozada, la cicatriz de tierra donde el vehículo de los mercenarios había caído, y a su viejo autobús, aferrado a la roca, con una tenacidad imposible, brillando bajo el sol como un monumento al ingenio y la resistencia.
Ya en la cabina del helicóptero, con sus hijos abrazados a ella y cubiertos con mantas térmicas nuevas, el piloto se giró. «Tienen mucha suerte, señora. Esa tormenta fue la peor en 50 años. No sé cómo ese trasto aguantó ahí». Isabela sonrió, una sonrisa cansada pero llena de una paz que no sentía desde hacía años. No es un trasto, es una herencia. Cuando aterrizaron en la base aérea del Valle, la situación era un caos controlado. Periodistas, policías y médicos esperaban. La noticia de la liberación de la patente se había extendido por la red como la pólvora. El mundo entero estaba preguntándose quién era esa misteriosa Isabela que acababa de regalar la solución a la crisis energética. Pero para Isabela, el momento más importante no fue las cámaras ni las preguntas. Fue cuando un hombre de traje gris, con cara de pocos amigos, se acercó a ella escoltado por 2 abogados. Era el representante legal de Vanguard. «Señora», empezó el hombre con tono amenazante pero contenido, «usted ha divulgado información propietaria que...». Isabela lo interrumpió con una calma glacial. Le entregó una copia impresa del registro que el rescatista le había ayudado a imprimir en la base. «Es información pública ahora, y si intentan tocar a mi familia, tengo grabaciones de sus empleados atacando un autobús civil anoche. Grabaciones que se enviarán a la prensa automáticamente si no ingreso un código en mi teléfono cada 24 horas». El hombre palideció, dio un paso atrás derrotado por una viuda que horas antes no tenía dónde caerse muerta. «Esto no ha terminado», masculló. «Oh, sí. Para ustedes sí ha terminado», respondió Isabela, dándole la espalda para atender a Bento, que pedía un jugo. Mientras los paramédicos revisaban a los niños, un oficial de policía se acercó a Isabela con un objeto en una bolsa de evidencia. «Señora, encontramos esto en los restos del vehículo que cayó al barranco. Creemos que le pertenece a usted o a su familia». Isabela tomó la bolsa. Dentro, manchado de barro pero intacto, había un viejo reloj de bolsillo de plata. Lo reconoció al instante. Era el reloj de su esposo fallecido, el que tuvo que vender para pagar las primeras facturas médicas. ¿Cómo había llegado a manos de los mercenarios? «El hombre que conducía el vehículo», dijo el policía incómodo, «sobrevivió milagrosamente a la caída, aunque está grave. Está pidiendo hablar con usted. Dice que es su cuñado». El mundo de Isabela se detuvo. Su esposo no tenía hermanos, pero su cuñado, el esposo de su hermana fallecida, el hombre que la había echado de su casa al principio de todo, él estaba detrás de Vanguard. ¿Él había intentado matarlos? Isabela apretó el reloj en su mano. La historia no había terminado con el rescate. Había una traición familiar mucho más profunda que el dinero o las patentes, y ahora ella tenía el poder para enfrentarla. Querida familia de oyentes, hemos llegado al final de este viaje increíble. Isabela ha sobrevivido a la tormenta, pero ahora enfrenta una verdad que duele más que el frío: la traición de su propia sangre. ¿Crees que debería perdonar a su cuñado o dejar que la justicia caiga con todo su peso? Deja tu teoría en los comentarios antes de escuchar el final. Y si esta historia te ha emocionado, no olvides suscribirte. Ahora, descubramos el desenlace. El hospital estaba saturado de un silencio antiséptico, roto solo por el pitido rítmico de los monitores cardíacos. Isabela caminaba por el pasillo de la unidad de cuidados intensivos, con el sonido de sus propios pasos resonando como un veredicto. Apretó el reloj de plata en su bolsillo, sintiendo el metal frío contra su palma sudorosa. El oficial de policía abrió la puerta de la habitación 304. «Tiene 5 minutos, señora. Está sedado, pero consciente». Isabela entró. La figura en la cama estaba irreconocible bajo vendas y tubos, pero los ojos, esos ojos codiciosos y calculadores, eran inconfundibles. Era Roberto, el esposo de su difunta hermana, el hombre que, tras la muerte de su esposa y luego la del esposo de Isabela, se había apoderado de las pocas propiedades familiares con triquiñuelas legales. Roberto giró la cabeza con dificultad. Al ver a Isabela, una mueca de dolor o quizás de burla cruzó su rostro hinchado. «Isabela»,
graznó. ¿Por qué?, preguntó ella sin acercarse. Su voz era firme, desprovista de la compasión que solía definirla. ¿Por qué perseguirnos? ¿Por qué intentar matarnos por un invento del tío Augusto? Ya tenías la casa, ya tenías todo. Roberto tosió, una tos húmeda y fea. No era por el dinero, al principio. Era envidia. Augusto siempre dijo que eras la especial, la digna. A mí me llamaba parásito. Cuando supe lo del autobús, lo del corazón, hice un trato con Vanguard. Ellos querían la tecnología. Yo quería verte fallar, verte perder lo último que te quedaba. La confesión, cruda y venenosa, flotó en el aire. No era necesidad, era maldad pura. Roberto había vendido el reloj de su esposo muerto, una reliquia sagrada, para financiar a los mercenarios que casi matan a sus sobrinos. Isabela sintió una oleada de ira, pero la dejó pasar. La ira era para los débiles. Ella ya no era débil. «Fallaste, Roberto», dijo ella, acercándose finalmente a la cama. Sacó el teléfono y le mostró la pantalla con las noticias globales. Los titulares hablaban de la revolución energética gratuita y de la heroína del autobús. El mundo entero tiene la tecnología ahora. Vanguard está siendo investigada por terrorismo corporativo gracias a las pruebas que entregué. Y tú te vas a pudrir en una celda si es que sobrevives a esto. Roberto miró la pantalla con horror. Su plan de destrucción se había convertido en la escalera para el ascenso de Isabela. No puedes. Somos familia, balbuceó intentando jugar la carta que él mismo había quemado. Isabela se inclinó hacia él, susurrando al oído. La familia es la que te cuida en la tormenta, Roberto. Tú fuiste la tormenta. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás, dejando al hombre solo con el sonido de las máquinas que lo mantenían vivo para enfrentar su juicio. Epílogo. 1 año después. El sol de la tarde bañaba las colinas verdes con una luz dorada y cálida. El aire olía a pino y tierra mojada, pero esta vez no había miedo en el ambiente, solo paz. Isabela estaba sentada en el porche de madera de su nueva casa. No era una mansión ostentosa, sino una casa de campo grande, luminosa y autosustentable, diseñada por ella misma con principios que había aprendido de los manuales del tío Augusto. Frente a ella, en el jardín principal, descansaba el monumento que definía su vida, el errante. Había costado una fortuna recuperarlo del precipicio. Habían tenido que usar grúas industriales y helicópteros de carga. Muchos le dijeron que comprara uno nuevo, que ese trasto oxidado afeaba la propiedad. Pero Isabela se negó. Lo hizo restaurar estructuralmente, pero dejó la carrocería tal cual, con sus abolladuras, su óxido y sus cicatrices. Era un recordatorio. Las puertas del autobús estaban abiertas. El interior había sido convertido en una biblioteca y un laboratorio de ciencias para niños. «Mamá, mira», gritó Bento corriendo hacia ella. Ahora tenía 5 años y estaba fuerte y saludable. Llevaba una maqueta de un sistema solar hecha con piezas de motor recicladas. «Es precioso, cariño», exclamó Isabela, levantándolo en brazos. Miguel, ahora un adolescente de 13 años, salió del autobús con un libro bajo el brazo. Ya no tenía esa mirada de adulto prematuro cargado de preocupaciones. Era un niño de nuevo, curioso y feliz. «Mamá», Clara logró encender el minigenerador con la turbina de agua del arroyo. «¡Funciona!». Clara apareció detrás de él, con las manos llenas de grasa y una sonrisa de oreja a oreja. «Es como el del tío Augusto, pero mejorado». Isabela sonrió. Con los ingresos de las conferencias que daba sobre resiliencia y tecnología sostenible y las donaciones voluntarias que recibía de empresas agradecidas por la patente libre, había creado la Fundación Augusto. Su misión: enseñar a familias en situaciones vulnerables a ser autosuficientes, a construir sus propios refugios, a encontrar valor donde otros solo veían basura. Esa tarde tenían una visita especial. Un coche negro se detuvo en la entrada de grava. De él bajó una mujer elegante, con un traje de sastre impecable. Era la CEO de una de las pocas empresas energéticas que había decidido colaborar con Isabela
en lugar de luchar contra ella. «Señora Isabela», dijo la mujer extendiendo la mano con respeto, «es un honor. Venimos a firmar el acuerdo para los centros comunitarios en el norte». Isabela estrechó la mano con firmeza. Ya no era la viuda desamparada, era una líder. «Bienvenida. Pero antes de firmar nada quiero mostrarle algo», dijo Isabela. Llevó a la ejecutiva al interior del autobús. Caminaron por el pasillo hasta el fondo. El asiento número 30 estaba allí, reclinado permanentemente, mostrando el acceso a la bodega iluminada ahora con luces cálidas. «¿Qué es esto?», preguntó la mujer fascinada. «Este es el lugar donde casi muero», dijo Isabela, tocando el respaldo del asiento. «Y es el lugar donde volví a nacer». Bajaron a la pequeña bodega. Allí, en la pared, Isabela había enmarcado la primera página del diario del tío Augusto y la llave de cruz oxidada que usó para defender a sus hijos. «Mi tío decía que el verdadero tesoro no es lo que tienes en el bolsillo, sino lo que tienes en la cabeza y en el corazón», explicó Isabela. «Ustedes ponen el dinero para los centros, nosotros ponemos el conocimiento. Y la regla número 1 es, nadie se queda atrás. Si llega una tormenta, el autobús se detiene para todos». La ejecutiva asintió, conmovida por la autenticidad de esa mujer que había transformado una tragedia en un movimiento global. Más tarde, cuando los invitados se fueron y el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de violeta y naranja, Isabela se quedó sola en el jardín. Se sentó en el asiento del conductor del autobús, puso las manos sobre el volante frío y cerró los ojos. Podía sentir la presencia de su esposo y de su tío allí, no como fantasmas tristes, sino como guardianes silenciosos. Sacó el reloj de plata de su bolsillo. Lo había hecho reparar. Ahora funcionaba perfectamente. Las manecillas marcaban el paso del tiempo, pero ya no era un tiempo de descuento, un tiempo de angustia. Era un tiempo de oportunidades. «Lo logramos», susurró al aire. «Estamos a salvo». De repente, la radio del autobús, que Isabela mantenía conectada a una frecuencia de emergencia local por costumbre, emitió un suave chasquido. «Atención a todas las unidades. Se reporta un excursionista perdido en la zona de los picos. Se solicita apoyo civil si es posible». Isabela abrió los ojos. Miró hacia la casa donde sus hijos preparaban la cena entre risas. Estaban seguros. Podía quedarse allí, disfrutar de su té y su paz. Pero luego miró el asiento 30, miró el manual de operaciones, miró el horizonte, tomó el micrófono de la radio. «Aquí, unidad errante», dijo con voz clara y potente. «Copiado, central, tengo equipo de rescate, suministros médicos y un vehículo todoterreno. Voy en camino, cambio y fuera». Isabela arrancó el motor. Aunque el autobús ya no se movía de allí, ella tenía una camioneta 4x4 preparada con la misma tecnología. Salió del autobús, subió a su vehículo de rescate y arrancó hacia la montaña, porque la viuda ya no huía de la tormenta. Ahora, ella era quien entraba en la tormenta para sacar a otros. Y mientras conducía hacia la oscuridad para salvar a un desconocido, Isabela supo que el secreto de la 130 nunca fue el motor, ni la patente. El secreto era que dentro de cada uno de nosotros hay un mecanismo oculto de coraje esperando a ser descubierto, esperando a que giremos la llave correcta. Y ella, finalmente, había encontrado la suya.